Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? Poder abrir nuestros corazones delante del Señor con alegría, poder así expresar lo que sentimos por Él y cuán grande es Él en medio nuestro. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio de circunstancias adversas, el Señor es fiel, el Señor no cambia. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él es inmutable. Y estamos en el ecuador de esta primera carta del apóstol Pedro, como ha leído nuestra hermana, y podemos ver aquí que Pedro, para los que no han estado, es bueno repetir algunas cuestiones. Esta carta fue escrita a creyentes dispersos por Asia Menor, que estaban sufriendo en medio de una cultura pagana y que estaban también en el auge del Imperio Romano, de la persecución a los cristianos, en el año aproximadamente 62-64 después de Cristo. Eran comunidades mayormente gentiles viviendo en medio de culturas paganas, como hemos repetido ya en diferentes predicaciones a lo largo de este estudio. Y es bueno no olvidarse de este contexto, porque así como se dice que si quitamos a un texto de su contexto se convierte en un pretexto, lo mismo pasa con un capítulo y lo mismo pasa con un libro de la Biblia si lo sacamos del contexto general de la Biblia. Y por eso es importante siempre mantener el contexto en el cual están escritas las palabras, los versículos que expresan en la palabra de Dios. En este capítulo 3, Pedro continúa el llamado a vivir una vida santa en medio de una cultura adversa, de una cultura que niega a Dios y que es contraria a los principios que Dios ha establecido para aquellos que creemos en Él. A vivir, podemos decir, de una manera santa. Él, en el capítulo 2, si recordamos, hace referencia a nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo Jesús como pueblo adquirido por Dios. Y luego, en la segunda parte de este capítulo, comienza a hacer una aplicación práctica de esos principios que pertenecen a esa nueva identidad en Cristo para poder expresarlos claramente en una sociedad que es adversa. Y Pedro habla al final del capítulo 2 de que nos sometamos a las autoridades, ¿se acordáis? También habla a los siervos que se sometan a los criados. Y en ese espíritu de sujeción, podemos decir de no rebeldía ante el sufrimiento, ante las circunstancias adversas, el cristiano no tiene que ser una persona que se rebela como un instinto natural ante esas circunstancias adversas, sino que tiene que seguir respetando a las autoridades y salvo que sea en caso de que obren en contra, lógicamente, de lo que Dios nos ha puesto. Así como el apóstol Pedro mismo dijo, ¿o acaso creéis que es más útil obedecer a los hombres antes que a Dios? Dios en primer lugar siempre. Pero dentro de este contexto general que Pedro está hablando, no debemos olvidarlo. Está hablando de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estar sujetos a Dios en primer lugar, pero también en esa sujeción que busca ganar a la sociedad con un comportamiento que muestre una diferencia, que muestre realmente cuál es nuestra identidad verdadera en Cristo Jesús. Y Pedro aplica estos principios prácticos de una conducta, podemos decir, cristiana, piadosa, y acaba aquí en este capítulo 3, como hemos leído, con el ejemplo de Cristo también. Vivimos en una época donde muchas personas se hacen muchas preguntas. Vivimos en una época donde la información está a la orden del día y cualquiera puede acceder a ella. Personas que están cansadas de religión, personas que desconfían de la iglesia, personas que no creen en un ser superior, sino más bien en sus propios esfuerzos, en sus propios recursos. Personas que tienen preguntas profundas sobre Dios, el sufrimiento, el sentido de la vida, pero que buscan caminos que son
no lo de Dios, para solventar esas dudas, esas preguntas que tienen. Y nos encontramos a diario con todo esto alrededor nuestro. Y muchos piensan, si Dios existe, ¿por qué hay dolor? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Verdad? Es una pregunta habitual que podemos encontrar. ¿Cómo vivir la fe en una sociedad que piensa diferente? Podemos pensar como hijos de Dios. Podemos pensar también, ¿puede el Evangelio realmente cambiar a una persona y que esa persona pueda vivir de una manera diferente a lo que el mundo le ofrece? ¿Puede ser así realmente? Y la carta de Pedro fue escrita precisamente a creyentes que vivían bajo presión. Y quizás estamos viviendo bajo presión de diferentes tipos, presiones económicas, emocionales, sociales, matrimoniales, presiones familiares, presiones de mucha índole que podemos estar viviendo. Pero Pedro, a estos cristianos que eran criticados, que eran marginados, que eran también incomprendidos en medio de esa sociedad en la que vivían, Pedro no les dice huyan del mundo, no les está diciendo escapen de sus circunstancias, respondan con venganza, respondan con violencia ante la agresión, ante el agravio, vivan amargados, sino que les está diciendo Pedro todo lo contrario, les está diciendo vivan de tal manera que la gente pueda ver en vosotros a Cristo Jesús. Y esto es lo que aún hoy sigue siendo revolucionario. Y esto es lo que cada uno debemos entender en medio de la presión y del sufrimiento. Que mi manera de comportarme, según la identidad que Dios me ha dado en Cristo, es lo que marca la diferencia. Si respondo igual que los demás, si actúo igual que los demás, si decido igual que los demás en mi vida, entonces no hay ninguna diferencia que el mundo pueda ver. Y esto es lo que Pedro les quiere marcar claramente en este capítulo 3. Así como él empezó, decíamos, hablando sobre nuestra actitud ante la sociedad civil, nuestra actitud ante también nuestros jefes en el trabajo, cuando habla de los criados en aquella época que estaban bajo autoridad, también sigue hablando hoy a nosotros de que debemos manifestar a Cristo. Por eso he titulado el mensaje de hoy, que vean a Cristo. Que vean a Cristo. ¿Están viendo a Cristo en ti y en mí? Esa es la pregunta que debemos hacernos. No importan las circunstancias, porque en cualquier circunstancia Cristo puede ser manifestado. Incluso dice Pablo que en mis debilidades se manifiesta el poder de Dios, aún en medio de la prueba, reconociendo que yo no soy el que actúo por mí mismo, sino que es Cristo en mí, dice Pablo. Por lo tanto, el primer que vean a Cristo, que dice Pedro aquí, es de los versículos 1 a 7, que vean a Cristo en el matrimonio. Y esto es lo que Pedro está hablando aquí. Fijaros que dice Pedro los versículos 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Lo que Pedro está diciendo aquí está fuera de cualquier índole de machismo. Algunos, si toman estos versículos fuera del contexto, pueden pensar que Pedro era un machista. Pero está totalmente equivocado, sino que lo que Pedro está diciendo aquí es que la conducta de la mujer debe llevar a que el que no es creyente, su esposo, sea ganado con su conducta que honra a Dios. Está hablando a situaciones que podían darse en esa época en la iglesia y que hoy también se dan, de personas que aceptan a Cristo ya en el matrimonio y su cónyuge aún no lo ha aceptado, sea hombre o mujer. Y entonces Pedro lo que está diciendo aquí es que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, que la conducta de la mujer
en ese matrimonio que es mixto, que no es los dos creyentes en Cristo Jesús, sean los que realmente actúe para que pueda manifestarse Cristo en su vida. Y Pedro pone aquí ejemplos que quizás pueden ser a nuestra manera de vivir anticuados, y quizás para los que leyeron o las hermanas que leyeron estos versículos, las primeras, en esa época en que Pedro escribió esta carta, para ellas también pueden ser anticuados en esa época, cuanto más para nosotros hoy. Pero lo que tenemos que ver a través de estos versículos es el principio bíblico, que es lo que Dios realmente nos quiere manifestar a través de estos ejemplos que Él pone aquí. Cuando dice a sí mismo, está conectando con los versículos anteriores, porque viene, como decíamos, del argumento del capítulo 2. Está conectando con esto, está conectándolo con lo que Dios le ha puesto a Pedro en el sentido de hablar de esa sumisión que produce que Cristo sea visto a través de la vida. Cuando usa la palabra aquí, sujetas, está hablando de colocarse bajo el orden voluntariamente, no por obligación. Es la mujer la que se sujeta voluntariamente a su esposo para ganar a su esposo. Aún en medio del sufrimiento, aún cuando su esposo no ha conocido a Cristo todavía, más aún en este sentido. El objetivo evangelístico aquí es muy poderoso. Es un objetivo de evangelización. Es un objetivo evangelístico lo que está marcando Pedro aquí. Ganar al otro para Cristo, aun cuando éste no le ha reconocido aún en su vida. Ganar al esposo incrédulo por la conducta, por el estilo de vida, más que con las palabras. Porque a veces las palabras no llegan si no hay una conducta que manifieste lo que realmente se está viviendo. Podemos leer en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 28, donde el apóstol Pablo también toca este tema y habla de esto. En otras ocasiones también. Maridos, el 22. El 25, el 22, Damián. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y podemos leer también en 1 Corintios 7, del 12 al 16. Y a los demás yo digo, no en el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Lo que está diciendo aquí son palabras traducidas a veces como inmundo, suena fuerte, pero no es todo lo que el contenido, el contexto que quiere dar, el significado que quiere dar. Tiene más aspectos en el idioma griego. Lo que está diciendo tanto Pedro como Pablo aquí es que si estás casado o casada con alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, te mantengas en esa unión y seas un testimonio para esa unión, para el otro, seas mujer o seas hombre. ¿Por qué? Porque tu conducta puede ganar al otro para Cristo. Y esto es lo que está diciendo. Es como una lámpara que ilumina y no tiene ningún sonido, ¿verdad? Pero ilumina, trae luz al lugar donde están. Por esto, lo primero que Pedro está diciendo así, que es que vean a Cristo en mí, en medio del matrimonio. En matrimonios donde uno es creyente y otro no, la paciencia, el respeto, el no insulto, el no devolver mal por mal, el no responder con agresión o con agresividad, es más fuerte aún que los argumentos. Para todos, nuestro carácter es
nuestro mejor testimonio la mayoría de las veces. Lógicamente, hay casos donde hay abuso de autoridad y entonces sí, se debe buscar quizás el atacar el problema de otra manera, pero está hablando de una relación normal. En matrimonios así es necesario que el que es creyente manifieste al otro con su conducta, dice Pedro, que Cristo vive en él. Dice en el versículo 3 y 4, vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno y del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Fuera del estilo de moda, Pedro no quiere entrar en un estilo de moda de una manera u otra, sino en el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es más importante? El adorno interior que el exterior. Es más importante lo interno que lo externo. Podemos adornarnos mucho, peinarnos mucho. Ahora la tendencia al revés es a quitar, pero antes era agregar. Pero podemos intentar querer impresionar de esa manera, pero la manera de que Dios ve es en el corazón. Y dice el interno, el del corazón, con un espíritu afable y apacible. Cuando vamos a Proverbios 31:30, podemos leer que habla ahí también de lo que Dios tiene en cuenta más que nada en nuestra vida. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová. Está hablando de la mujer ahora, Pedro. Luego habla del hombre, pero está hablando de la mujer. Y Proverbios también nos dice que es importante lo interno, más que lo interno. El temor a Jehová, tanto en el varón como en la mujer, es lo que a Dios le agrada. Y por eso hace esta distinción. Es como en una casa. Podemos tener la casa muy adornada, con todo lujo, los muebles de último moda, modernos, muy caros, ¿verdad? Una cocina espléndida, unas habitaciones con unas sábanas carísimas, unos baños lujosos. Pero si en la casa no hay, ¿verdad?, una relación correcta, no hay hogar. Puede haber ostentación, puede haber adorno, pero lo importante es que sea un hogar y no solamente una casa. Lo mismo es en nuestra vida personal. Lo primero es que nuestro corazón sea el hogar del Señor para poder manifestar así quién es Él en nosotros. Hoy, a través de este mundo tan, podemos decir, de Internet, debemos invertir más a veces en nuestro carácter que en nuestra apariencia. El mundo de hoy busca la apariencia. ¿Cuántos casos hemos visto de personas que, buscando solo la apariencia, han encontrado un vacío tremendo en su interior? Y habiendo ganado tanto dinero a través de la fama, a través de la televisión, a través del deporte, luego se han encontrado tan vacíos que incluso han decidido terminar con su vida. La verdadera belleza para Dios es la que proviene de Cristo y es la que permanece en cada uno de nosotros. Por lo tanto, como cristianos, como cristianas, debemos buscar esa belleza interior en cada uno de nuestros corazones. Dice el versículo 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pedro está usando estos ejemplos del Antiguo Testamento, que nos suenan, ¿verdad?, muy anticuados, que nos suenan muy legalistas, pero lo que hay que ver es el principio que está queriendo dejar Pedro aquí escrito, que nosotros también provenimos de esa fe que nació en Abraham, que se trasladó a su esposa
y en esa fe que Abraham manifestó, ella pudo ver en él un hombre que amaba a Dios y pudo sujetarse a él. Si hacéis el bien, dice, sin temer ninguna amenaza. Lo que Pedro nos está diciendo aquí, que debe predominar siempre en nosotros o en nosotras el hacer el bien antes que devolver el mal, porque es lo que une ahora lo que él sigue diciendo. Pero ahora nos toca a nosotros, los maridos, y dice, maridos, igualmente, fijaros que usa la palabra, igualmente, vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A cada uno creo que el Señor nos pide justamente lo que más podemos fallar. A las esposas a no rebelarse contra los esposos, y a los maridos a ser fieles con sus esposas y tratarlas realmente con decoro, con honor, dice, como a un vaso más frágil. Pero fijaros qué palabra usa, coherederas de la gracia, coherederas de la gracia. Cuando dice coherederas, está mostrando igualdad espiritual. En el orden de Dios no hay nadie superior al otro. Jesucristo se sujetó al Padre, siendo igual en todo, en su divinidad, al Padre. Y no dejó de ser Dios para sujetarse al Padre, pero en su rol de venir a salvar al mundo, Él se sometió al Padre, se sujetó al Padre en obediencia. Y ese es el aspecto de la sujeción que Dios quiere establecer para nosotros como hijos de Dios, tanto a las autoridades como a los jefes, como en el hogar, como en el matrimonio, para que estemos sujetos los unos a los otros y poder manifestar así a Cristo. Lo que nos está diciendo aquí es lo que dice, por ejemplo, Malaquías. Vamos a leer en Malaquías 2, 13 y 16. El pueblo de Israel, Judá, había abandonado a Dios, había dejado a Dios, y Dios toma para ellos el ejemplo de un marido que abandona a su mujer, que es infiel a su mujer, para tratar este tema con ellos. Fijaros que dice en Malaquías 2:13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Y responde, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios está poniendo el ejemplo de una Judá que ha abandonado a su Dios y se ha ido a mezclar con otros pueblos, como el varón que abandona a su mujer para ir con otra mujer. Y este es el ejemplo que Dios está poniendo aquí, porque Dios tiene muy en cuenta para nosotros varones cómo tratamos a nuestras mujeres. Y es nuestra responsabilidad tratarlas como Dios nos trata a nosotros en Cristo Jesús. Por eso si vamos a Efesios 5, 25 al 28, también Pablo habla de esto en esta carta a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Esto es lo que dice aquí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es clara la palabra de Dios en este aspecto. Por lo tanto, varones, pongámonos manos a la obra. Mejoremos en aquello que tengamos que mejorar delante del Señor, porque en medio del matrimonio, Dios nos pide que Cristo sea visto, tanto a esposas como a esposos, a cada uno en lo que le atañe. Que vean a Cristo en medio del matrimonio. El segundo aspecto es que vean a Cristo en la iglesia. Versículo 8 al 12. ¿Qué nos dice? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y luego, al partir del capítulo 10, nombra al Salmo 34, y lo escribe aquí Pedro. Pero lo que estamos viendo es que aquí Pedro nos está diciendo que vean a Cristo en la iglesia. Fijaros que está diciendo, finalmente sed todos de un mismo sentir. Ahora se está refiriendo a todos, ya no al matrimonio, sino a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Le está escribiendo a cristianos. Sed todos de un mismo sentir. Y les está diciendo una lista de cómo debe ser ese sentir. Deben ser compasivos, amándose fraternalmente, siendo misericordiosos, siendo amigables, no devolviendo mal por mal, no devolviendo maldición por maldición, bendiciendo antes que maldiciendo. Y todo esto, ¿por qué? Porque debemos recordar que fuimos llamados para que heredemos bendición y no maldición. Por lo tanto, somos hijos de bendición, no de maldición. Y ese sentir debe estar en todos. Que Cristo sea manifestado en la iglesia a través de mí. Que no espere que Cristo sea manifestado a través del otro y me olvide de mí. Porque cuando Cristo es manifestado en la iglesia, como cabeza de la iglesia, es porque todos y cada uno estamos manifestando a Cristo con nuestra manera de vivir. Y es esto lo que atrae al mundo. Es esto lo que llama la atención al mundo. ¿Cómo puede ser que personas tan diferentes, proveniendo de diferentes lugares, habiendo tenido diferentes circunstancias en su vida, puedan amarse de esta manera, puedan respetarse de esta manera? Pensando diferente, incluso se respetan, se aman, se toleran y se tratan de una manera misericordiosa y con amor. Y esta lista es la que dice Pedro aquí. Y por eso dice en el Salmo 34, que él escribe a partir del versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este es el espíritu de la conducta de cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad? Ya el salmista ya lo retrataba cientos de años antes de que Pedro escribiera esta carta. Jesús nos enseñó esto y lo hizo claramente diciéndonos que debemos amar a nuestros enemigos incluso, que debemos ir y mostrar amor a aquellos que nos hacen sufrir, aquellos que nos están haciendo mal, no devolviendo mal, sino incluso poniéndole otra mejilla. Y si tu enemigo te pide una milla, acompáñalo más todavía, dice el Señor en el Evangelio. Por lo tanto, una comunidad que se mantiene unida, aún en medio de la presión, aún en medio de la crisis, y esto nos suena en estos días, ¿verdad? Aún en medio de la presión, aún en medio de la crisis, una comunidad que se mantiene unida, una comunidad que se mantiene en una conducta de amor, de respeto, de misericordia los unos con los otros, es lo que busca el Señor, priorizando antes que el orgullo, el amor. Por lo tanto, elijamos bendecir siempre antes que maldecir. Sé que es difícil a veces
pensar que un hermano puede maldecir a otro hermano. Pero a veces hay pensamientos que con aquel no me cae tan bien, o aquella ha dicho esto, por eso dice refrene su lengua el salmista. Huya de la mentira. Está hablando de esas cosas que a veces no se ven y que están flotando. Gracias a Dios no está esto en nuestra congregación hoy. Damos gracias al Señor por ello. Control de la lengua, buscar la paz y la justicia de Dios. Por lo tanto, que vean a Cristo en medio de la iglesia también. Y en tercer lugar, que vean a Cristo en nuestro entorno. Versículos 13 al 17. ¿Qué dice? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, cuando habla de justicia, la traducción de la Reina Valera traduce como justicia, es una manera correcta de vivir. No es la justicia de los tribunales, de la policía, sino que es la manera correcta de que estamos viviendo, una vida de corrección. A causa de que yo viva una vida piadosa de corrección y soy perseguido, está queriendo decir Pedro. Bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, ellos murmuran, no nosotros, los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra, ¿qué? Buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Lo que está diciendo Pedro es que en nuestro entorno deben ver a Cristo también. No solamente en el matrimonio, no solamente en la iglesia, sino allí donde estás cotidianamente, en tu trabajo, en mi trabajo, en mi ambiente de amigos, de relaciones, allí también debe ver a Cristo. Y si por mi conducta cristiana murmuran contra mí, dice Pedro, no te aflijas porque Cristo ya lo tiene en cuenta, pero tienes que estar preparado o preparada. No podemos estar de cualquier manera. Y ahí está nuestra responsabilidad. ¿Estamos preparados para presentar defensa de nuestra fe? ¿Ante el agravio? ¿Ante la murmuración? Esa es mi responsabilidad como cristiano. Cuando dice presentar defensa, está usando la palabra apología, de donde viene la palabra apologética, es decir, que dar razón de lo que estoy creyendo, lo que estoy viviendo. No solamente lo vivo porque es algo utópico en mi vida, sino porque hay una razón concreta, hay una base firme de la cual puedo yo argumentar ante los demás y ante la presión. Y esto es lo que está hablando Pedro aquí, que vean a Cristo en nuestro entorno y que podamos defender nuestra fe con los argumentos que Dios nos da en su palabra. Podemos ir a Mateo 5, 10 y 12 y ver cómo el Señor en ese sermón del monte que Él se junta con la multitud al principio de su ministerio, habla de que debemos reconocer esto, que son felices los que, es decir, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De nuevo la palabra justicia. No es de los tribunales, sino de nuestra manera de vivir, quiere decir, piadosa, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, Pedro dice murmuren, contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y este es el mismo argumento que Pedro está utilizando aquí. Por lo tanto, un cristiano en su trabajo, en su ambiente cotidiano, que responde con amabilidad, que
ante el agravio, ante la incomprensión, ante las injusticias que muchas veces sufrimos, ante la burla incluso, la incomprensión o la murmuración, ¿cómo respondemos? ¿Manifestamos a Cristo con nuestras actitudes? ¿Ven a Cristo en nuestro entorno? Esto es lo que debemos preguntarnos cada uno. Es lo que Pedro está diciendo aquí. Y por último dice Pedro, no que vean a Cristo, sino que ahora yo mire a Cristo. Que yo como cristiano pueda mirar a Cristo. Fijaros que dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos, de nuevo la palabra sujetos, ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? No solamente que a través mío vean a Cristo, ya sea en el matrimonio, en la iglesia o en mi entorno, sino que yo debo mirar a Cristo. Él es mi ejemplo. Y para yo manifestar a Cristo en todo lo que Él dijo antes, debo estar yo mirando a Cristo primero. Y por eso dice claramente por qué puedo hacer lo anterior. Dice, ¿por qué también Cristo padeció una vez por los pecados? Cristo padeció. Cristo sufrió. Cristo vino a un mundo hostil para Él, contrario a su propia naturaleza, pero se sujetó a ser hombre y se sujetó al Padre. ¿Para qué? Para que, cumpliendo la voluntad del Padre, pudiese ser exaltado hasta lo sumo. Y pudiese Él ahora sujetar, dice, a todos los principados y potestades. Porque ahora es la máxima autoridad que existe y está a la diestra del Padre. Y todos los principados y potestades están sujetos a Él. No hay nada que no esté sujeto a Él. Pero es porque Él se sujetó primero. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros. Que nos sujetemos a Él y que en esa sujeción a Él, como el que es nuestra máxima autoridad, el verdadero Señor de mi vida, manifieste ese señorío de mi vida, también sujetándome en cada ámbito de mi vida a los demás, con amor y mansedumbre, manifestando a Cristo en mí. Jesucristo dice, murió para resucitar. Y nosotros también resucitaremos con Él, si hemos creído en Él y hemos depositado fe en Él. Si aún no lo has hecho, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes decirle a Jesús que confías en Él. Puedes decirle a Jesús que crees que Él es el verdadero Dios que vino a este mundo a morir por ti en la cruz para darte una nueva oportunidad, una nueva vida, una vida de resurrección, una vida nueva y eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy es día de salvación también. Cuando habla aquí de que Cristo fue y dice, se presentó, cuando dice aquí perdón, ¿dónde está el versículo? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay varias interpretaciones de esto. Pero la mayor parte de los estudiosos y comentaristas opinan que es que Cristo fue y proclamó su victoria a las huestes del mal. Aquellos espíritus, aquellos, podemos decir, ángeles que rechazaron a Dios cuando Satanás, en su soberbia, quiso ser como Dios. Y todas esas huestes, todos esos principados que hoy existen y que no están sujetos a Dios, sino que están sujetos al enemigo, porque así lo escogieron.
Cristo fue y proclamó su victoria de su resurrección, de victoria sobre la muerte y sobre el enemigo a todos aquellos que estaban afuera. No es una segunda oportunidad, porque no hay segunda oportunidad. Si en esta vida no aceptas a Cristo como tu Salvador, no hay otra oportunidad. No existe el purgatorio. En la Biblia no hay mención al purgatorio, como algunas creencias lo manifiestan. Lo que hay es una oportunidad de salvación en Cristo Jesús mientras estamos en esta vida. Y por eso así lo manifiesta el Señor. El justo sufrió y murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él que tuvo una vida correcta, que manifestó la gloria del Padre en todo, como nos pide a nosotros que lo hagamos, en Él es el que murió por nosotros en la cruz, sin merecerlo, pero aceptó ese sufrimiento para ir a la cruz por nosotros. Por lo tanto, te invito a que te pongas de pie mientras los hermanos pasan para cantar una canción y vamos a responder esta palabra con una oración en esta mañana.